Para comprender cómo funciona la salud en este país, prestemos atención a las palabras del representante Wadid Mansur. Primero, las EPS negaban servicios a la gente porque ahí encontraron el negocio y retenían las platas y no le pagaban a los prestadores. Después se dieron cuenta que el negocio no era negar el servicio, sino que el negocio estaba en la prestación. Entonces ellos mismos crearon sus propias clínicas y autorizaban todos los servicios y dispararon los servicios de la salud, lo que hace imposible sacar estadísticas reales del aseguramiento y del acceso y de la frecuencia con lo que los ciudadanos van a requerir los servicios de la salud. Y entonces las EPS se convirtieron principalmente en auditores, en los que pagaban y en los que armaban la red. Eso era un yo con yo. Y ahí defalcaron todo el servicio. Yo que vengo de Córdoba, a mí que me gusta el modelo actual porque lo conozco y lo quiero defender y me gusta el aseguramiento, me queda imposible defender una EPS. Fue así como el sagrado derecho a la salud fue convertido en un simple y llano negocio, y como están acostumbrados a pasar información de ellas mismas para recibir dineros por parte del gobierno, cuando intentaron hacerlo con el presidente Petro, este mencionó que los datos enviados mostraban el intento por engañar al gobierno y a la sociedad para extraer más recursos, pues por ejemplo presentaron 23,000 consultas de personas que habían fallecido antes. Dijeron que se habían incrementado las visitas domiciliarias en 100%, cuando no aumentó sino un 3% el personal en salud, y los gastos en tratamiento como el cáncer aumentaron un 52%, cuando solo habían aumentado en todos los años anteriores 4%, irregularidades que le costarían al Estado unos 250,000 millones de pesos. Pero la senadora Paloma Valencia, financiada por las EPS, sospechosamente salió en su defensa. Dijo que era falso que las EPS hubiesen atendido a personas fallecidas, pero es tan falto de argumentos su discurso que no se basó en datos reales, sino que, como ella mismo lo dijo, fue algo que simplemente se le ocurrió. Si no, miremos. Las estrategias de este gobierno para acabar con el sistema de salud no tienen fin. Ahora se inventaron un nuevo estudio donde dicen que hay atenciones sobre 23,000 personas muertas, pero no le especifican a cada EPS los casos con número de cédula para que puedan explicar. Y les quiero contar qué se me ocurre que pudo haber pasado. Por ejemplo, usted está atendiendo a una persona que está en un estado crítico, la persona se muere, las autorizaciones, las facturas se demoran muchísimo más, aparecen cuando la persona está muerta, pero por supuesto todos los servicios que se le prestaron, la persona estaba viva, simplemente que hay un trámite administrativo que pudo haberse demorado un poco más. Una segunda hipótesis, la persona estuvo muy enferma, termina yéndose del hospital, sale viva y al final se muere. Y mientras se actualiza la información y la EPS se entera, pues puede haber ese gap donde la persona le salen facturas, ya murió, pero fueron atenciones que se le prestaron cuando estaba viva. Para entonces el presidente le respondió: Paloma, no se está hablando de pagos posteriores a EPS de la fecha de fallecimiento de beneficiarios de esas EPS, se está hablando de atenciones posteriores a las fechas de fallecimiento de más de 23,000 beneficiarios que después se cobraron de los dineros públicos o UPC, y este es solo un ejemplo de cómo la salud es similar a dinero en este país, pero el panorama no es muy distinto en el mundo. Si nos fijamos en esta gráfica, los países en verde fueron los primeros en recibir la vacuna del COVID en época de pandemia, donde solo por casualidad fueron los países ricos los primeros en recibirla, dejando incluso a Colombia, a otros países de Sudamérica y a gran parte de África para el final. Podríamos concluir que esto se debió a la capacidad monetaria de los países. A eso se redujo el calendario mundial de vacunación. Ahora bien, tengamos en cuenta esta información para analizar lo siguiente. El presidente Petro publicó esta imagen y agregó: esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos. Aquí hay 300,000 tabletas del primer lote de dolutegravir. Esta medicina que logra hacer retroceder el VIH no solo evita de por
por vida el SIDA, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar. Era carísima en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos. Las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de SIDA pudiendo evitarlo. Ahora, gracias al Ministerio de Salud progresista, llega a un precio tan bajo que estamos listos para reducir al máximo la enfermedad. De hecho, este comunicado de la Organización Mundial de la Salud recomienda el medicamento como tratamiento preferido de la infección por VIH en todas las poblaciones. El problema es que era un medicamento altamente costoso. Por eso el Ministerio de Salud, en cabeza del gobierno Petro, confirmó declarar el medicamento como de interés público. Así, con la resolución 1579 de 2023 se declaró la existencia de razones de interés público para someter la patente 0711-5501A del medicamento dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso público no comercial, es decir, uso gubernamental, permitiendo así que las personas que vivan con VIH en Colombia tengan acceso al medicamento recomendado por la OMS. Y por favor, leamos bien. De acuerdo con el análisis realizado por el comité, se estima que el tratamiento anual de dolutegravir por paciente tendría un costo de 4.818.894 pesos frente al ofrecido por la Organización Panamericana de la Salud y que el gobierno Petro dejó en firme para los colombianos, que es de 173.893 pesos. Y según este otro comunicado del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, mencionó: esta decisión hace parte de la implementación de la respuesta al VIH-Sida de Colombia y se espera beneficiar a alrededor de 50.000 personas que viven con VIH, contribuir con el control del surgimiento de nuevos casos, pues el acceso al tratamiento con dolutegravir, además de darle a las personas que viven con VIH una mejor calidad de vida, hace que su carga viral sea indetectable y no transmitan el virus a otras personas. Sin embargo, lo que hizo Caracol Noticias fue decir que esta medida era negativa en un reporte que titularon así: cuestionamientos en gremios de la salud por trino, en el que el presidente Petro afirmó que gracias a la reforma a la salud llegaron a Colombia 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir, un medicamento que logra hacer retroceder el VIH. ¿Qué dicen los expertos? Y esta fue parte de su nota, donde dijeron que la positiva noticia causó molestias. Y hay muchos cuestionamientos y hasta molestias de asociaciones médicas y expertos en torno a este anuncio que hizo en las últimas horas el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. Bienvenido, señor Campillo, ¿y usted qué opina de este mensaje? Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues es un mensaje que tiene dos lecturas, desde nuestra perspectiva, dos componentes. Un componente técnico en relación a las inquietudes que se genera por la forma en que se fue adquirida adquiridos estos medicamentos. Esto tiene un trámite de temas de licencias, de registros, de licencias de las propiedades intelectuales en relación a los medicamentos o a las tecnologías en salud, y tiene también un contenido social. El tema técnico es preguntas como al fin, ¿cómo fue la compra? ¿A quién le compraron los medicamentos? ¿Cuáles fueron realmente los costos o los precios a los que fue adquirida esta tecnología para la salud? Tiene cosas interesantes, es decir, por ejemplo, claro, a todos los países del mundo le interesan costos de los medicamentos, pues tengan unos valores asequibles para su población. Eso es necesario. Como lo plantea el presidente Gustavo Petro, digamos, esta es una gran solución para esos pacientes que tienen VIH. El medicamento estaba en Colombia, el medicamento no es que ingrese por primera vez. Colombia lo tiene hace alrededor de, no sé, tal vez 4 años o 5 años, y ha logrado, con negociaciones y controles de precio a través de las políticas públicas que tiene el Estado, pues tener un precio relativamente asequible. Sin embargo, que el trino del presidente manifiesta que, primero, que este es
la reforma a la salud. Esto pues no es nuevo, es un concepto de control de medicamentos. Segundo, creo que hay más intenciones ideológicas en la forma en cómo se logra la pérdida de la patente de este medicamento. Él habla ahí en este mensaje de 300.000 pastillas, 300.000 tabletas. Pero para nosotros los que no somos conocedores del tema no sabemos si eso es suficiente, si eso es un anuncio de muchísimas pastillas o si en realidad no es tanto. 300.000 tabletas de dolutegravir pueden alcanzar para 10.000 pacientes por un año. Más o menos es el cálculo de asociado a la prescripción. Entonces serían 10.000 pacientes durante un año. Ahora la pregunta, los pacientes con VIH, no todos son aptos para todo por múltiples razones, porque pudiera tener una resistencia al tratamiento que ya por haber tomado otros medicamentos se genere y este medicamento no le sirva, porque está, por ejemplo, una... Pero para entenderle bien el tema de la suficiencia, usted nos dice, alcanza más o menos para 10.000 pacientes en un año. ¿Y cuántos pacientes hay con VIH hoy en Colombia? Alrededor de 40.000 personas viviendo con VIH, según la cuenta de alto costo. Ah, bien, o sea que ahí, digamos, nos ayuda a entender, digamos, en perspectiva, cuál es el tamaño, digamos, de este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Pues, señor Campillo, queríamos entender un poco qué había detrás de este anuncio, porque pues entendemos que hay varias asociaciones y expertos que han lanzado, como decíamos, pues estos cuestionamientos a ese mensaje que ha publicado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. Gracias por estos minutos. Por lo que el presidente Petro así les respondió. Quiso Caracol atacar este hecho de salud preventiva y asistencial, de salud pública, y no pudo. Claro que este primer lote de dolutegravir a bajo precio para 10.000 pacientes de 40.000 seropositivos que se entregan a las personas más pobres y en sitios de alta infección es un paso fundamental. Que hay un conflicto entre patentes y derecho a la vida, pues claro, lo vimos de frente con las vacunas contra el COVID-19 que llegaron de últimas a los pacientes más pobres y privilegiaron a los países más ricos, mostrando la realidad del poder discriminador del mercado. Muchas personas murieron por el COVID precisamente porque la vacuna no se convirtió en un bien público y quedó sujeta a patentes. La Superintendencia de Industria y Comercio participó de manera decisiva en que la patente no fuera una cárcel para la vida. En el caso del virus VIH, el tratamiento del VIH implica un cóctel de retrovirales que era muy costoso y no llegaba a países pobres. El tratamiento con estos cócteles disminuye la carga del virus hasta volverla indetectable. No estalla el síndrome mortal y reduce casi a cero la probabilidad de contagio. Colombia da un paso adelante para disminuir el costo de medicamentos fundamentales para el buen vivir. El tratamiento contra el VIH debe ser una política de salud pública preventiva al disminuir a casi cero el contagio en la sociedad. El sistema preventivo de salud pública es el eje de la reforma a la salud que se le propone al Congreso y a Colombia.